Saludos, ¿cómo les va, señores? Pura vida, pura vida. Bueno, hoy día de mi cumpleaños pues decidí hacer este video como iluminación de un directo que tuve ayer. Entonces seguro lo lanzo mañana, 11 de marzo. Lo que hice fue probar tres procesadores a través de mi procesador Ryzen 1600, haciéndole un down card. Es decir, le bajé los núcleos a un Ryzen 1600 de 6 núcleos de 6 hilos, a un 1400 de 4 núcleos 8 hilos y un 1200 de 4 núcleos 4 hilos. Y no solo probé tres juegos, sino que lo que hice fue probarlos en streaming. Uno dirá, pucha hombre, qué locura, ¿cómo vas a probar 4 núcleos 4 hilos en streaming? Yo, pues sí, me atreví a hacer esa locura, porque yo quiero desmitificar cuestiones o mitos que se han dado con respecto al streaming. Y yo entiendo lo que la gente quiere decir cuando habla de streaming, que es multirecursos en vivo. Pero no siempre el streaming es utilizar varios programas a la vez, internet y todo, para saturar todos los núcleos. No es así. Muchas veces el streaming es un streaming bajo, que yo le llamo así, OBS, un juego con el YouTube abierto para que lo vean otros y listo. Y con un procesador de 4 núcleos 8 hilos, con el 1400 ustedes van a ver los resultados, son espectaculares. Incluso grabé los videos, tengo el video de Ryzen 3200, tengo el video del 1400, tengo el video del 1600, donde ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones. Obviamente el 1200 ya para streaming se va quedando un poquito corto en cuadros por segundo y con algunas caíditas ahí importantes. Pero el 1400 y el 1600 tienen un rendimiento espectacular para lo que es streaming. Los dos, tanto en 1400 como en 1600, tienen un rendimiento impresionante para lo que es streaming, porque yo los probé. Los probé en dos resoluciones, en 2K y en 1080p. Por supuesto que en 1080p es donde más se nota la diferencia de 1600 con respecto a los demás. Pero en 2K, entre 1400 y 1600 casi no hay diferencia. Sí hay diferencia, pero no tanto. Y entre 1400 y 1200 es similar la diferencia. O sea, entre 1600 y 1400 es similar la diferencia entre 1400 y 1200. Entonces, como pueden ver, bueno, yo no lo pueden ver porque no habilité la pantalla, pero yo aquí tengo benchmark 1400, 1200 y 1600. Empecé utilizando 1400, empecé después con el 1200 y terminé con el 1600, que es ya el mío, que yo tengo la configuración que yo tengo, ese núcleo de 12 hilos. ¿Qué pasa? Que las personas dicen, para streaming 8 núcleos 16 hilos. ¿Qué streaming? ¿Qué streaming? Utilizando Render, Adobe Premiere, Blender, utilizando programas de renderizado fuertes, si estás renderizando y estás transmitiendo a la vez y vas a jugar un juego bien potente y vas a utilizar la gráfica y la vas a explotar y exprimir al máximo. O vas a jugar un juego muy CPU dependiente, perdón, un juego muy CPU dependiente. Ahí sí es un streaming más bravo y se requiere más de ese núcleo, 2 hilos. Pero para un streaming como el que dije yo al principio, de un juego, YouTube y OBS, y ojo, utilicé el encoder de AMD, no utilicé el encoder X264. Entonces yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones con respecto a este trabajo que yo hice, y yo quiero que ustedes, ya les voy a mostrar la tabla con 1200, 1400 y 1600. Se probó Need for Speed Payback, Battlefield 5 y Crysis 3. Y en el 1200 le añadí un bono extra probando el Resident Evil 2. Solo para 1200 probé ese en streaming. Y los resultados son de sorprender. Sorprenden bastante. No me malinterpreten cuando yo quiero decir que los demás youtubers, cuando dicen que recomiendan procesadores de varios núcleos para el streaming, están mal. No están mal, pero al menos bajo mi criterio, para abrir tres programas, que es un juego, OBS y el YouTube en vivo, no se necesitan más de 4 núcleos 8 hilos. Incluso se van a dar cuenta que con el 1200 no hay mucho problema. Incluso si ustedes, señores, ustedes le bajan los filtros gráficos a los juegos, en 1200 incluso se va a disparar en cuadros.
Ya si lo quieren jugar en Ultra y es un juego muy CPU dependiente, pues ahí sí se notará la diferencia en streaming. Pero cuando es un juego donde la GPU es la que más se parte a la madre renderizando, obviamente pues entonces en 1200 no es que no funcione para streaming, no es el ideal para streaming. Yo siempre dije que para streaming de 1400 Ryzen en adelante, para streaming en Intel de 7500, 7600 en adelante. 4 núcleos, 4 hilos, pero la ventaja entre esos es que tienen mejores frecuencias que 1200. Si un 1200 tuviera 4,2, 4,3, 4,4, yo lo recomiendo porque daría más cuadros por segundo. Pero para el streaming yo realmente siempre dije para streaming procesadores multi-hilo por la carga de procesos y de subprocesos en los hilos. Entonces es una cuestión que yo un día voy a explicar lo que son los hilos, lo que son los procesos, lo que son los subprocesos. Hoy no voy a explicar eso porque tengo que refrescar algunos conceptos y todo, obviamente, porque no soy una, o sea, sí sé bastante esto, pero obviamente a veces pues se me van algunos conceptos, entonces quiero explicarlo bien. Entonces un día esto voy a hacer algo sobre los hilos, que son filamentos de procesamiento, que es un proceso de carga, que es porque para un streaming ya bien fuerte se ocupan varios núcleos y varios hilos. Entonces yo al menos yo recomiendo para el 1400, para lo que es streaming, un SMT, un simultáneo multithreading o un hyperthreading de Intel. Sin más, esta es la primera parte del video. La segunda parte, yo les voy a compartir los links, les voy a dar los cuadros con una foto de cada uno de los juegos que probé y les voy a dar los links. Y la tercera parte son los juegos. Yo a partir de la publicación voy a dar 72 horas para que las personas puedan ver los juegos, los videos de 1200, de 1600 y de 1400. Después de las 72 horas los borro los videos porque yo no quiero como tener más gameplays en mi canal de YouTube. Espero que ustedes logren entender que yo quiero pues tener un contenido un poquito más profesional y no tan infantil, por así decirlo. Entonces yo quiero tener algo que les pueda gustar a ustedes, pero entiendan que yo voy a compartir estos enlaces que los tengo ocultos, los voy a compartir a todos ustedes. Ryzen 1600, 1200 y 1400 gameplays. Unos duran 20 minutos, otro dura como 29, otro dura como 39 minutos. Para que ustedes vean ahí y lo vean y esa es la tercera parte. Y en la segunda parte comparto los links de la tercera parte. Sin más, los dejo, cuídense y un placer. Nos vemos en la segunda parte del video donde les voy a explicar paso a paso lo que hice con cada uno de los procesadores y cómo lo hice. Chao. Bienvenidos muchachos, esta es la segunda parte del video acerca de los benchmarks de los procesadores que hice a partir de un Ryzen 1600. Espero que les sirva de algo. Utilicé 3 juegos, el Crysis, Battlefield 5 y ¿cuál fue el que utilicé? El otro, el Need for Speed Payback. Para el 1200 utilicé un cuarto juego que fue Resident Evil 2. Pero para los 1400 y 1600 no lo utilicé ese. Bien, vamos a irnos con los números rapidito. Crysis 3 a 1440p con un Ryzen 1400, velocidad promedio 31.4 frames por segundo, mínimo 23.1 frames por segundo, velocidad máxima en cuadros por segundo 45.6, a 1080p. Promedio 51.4 cuadros por segundo, 40.9 cuadros mínimo, máximos 61.3 cuadros por segundo. Vamos con Battlefield, Battlefield a 1440p, 59.1 cuadros en promedio, 53.7 cuadros en mínimo, máximos 60.8 frames por segundo.
En 1080p, 75.2 frames por segundo en el promedio, mínimo 44.3 y el máximo 103.8 cuadros por segundo. Y Need for Speed Payback a 1440p, el promedio 64.2 cuadros por segundo, 55.2 cuadros por segundo en el mínimo y en el máximo 80.5 cuadros por segundo. Y a 1080p el payback, el promedio 71.5 cuadros por segundo, mínimo 44.4 cuadros por segundo y el máximo 105.0 cuadros por segundo. Ese es el Ryzen 1400 en streaming. Todo está en carga streaming. Por cierto que en el 1400 en Need for Speed Payback se vio bastante lagueado. Lo vi en el 1200 y no se vio lagueado. Yo hice primero en 1400, después lo vi en el 1200 y no se vio lagueado. No sé cómo se verá en el 1600. Les pido las disculpas desde ahora porque yo utilicé el encoder de AMD y no configuré en su totalidad el OBS. Entonces por ahí puede haber un problema. Aparte que mi conexión es de 2 megas de subida, o sea, es bastante realita. Entonces no pidan milagros. No. Vamos con Ryzen 1200, Battlefield 5 a 1440p, gráficos promedio en cuadros por segundo, 57.7 cuadros por segundo, mínimos 15.2 cuadros por segundo, máximo 78.5 cuadros por segundo. A 1080p, 60.3 cuadros por segundo, mínimos 42.0 cuadros por segundo, máximo 83.1 cuadros por segundo. Vámonos con Crysis 3 a 1440p, el promedio 32.2 cuadros por segundo, mínimo 23.1 cuadros por segundo, máximo 45.4 cuadros por segundo. Y a 1080p, 46.5 cuadros por segundo del promedio, 34.7 cuadros por segundo en el mínimo, 61.5 cuadros en el máximo. Lo que más importa siempre es la velocidad de promedio. Esa es la más importante porque esa es la que tiene más o menos, es la media. Need for Speed Payback, promedio 62.7 cuadros por segundo, mínimo 48.9 frames por segundo, máximo 75.2 cuadros por segundo a 1440p, a 1080p. 66.7 cuadros por segundo en el promedio, 37.7 cuadros por segundo en el mínimo, 106.2 cuadros por segundo en el máximo, o en el pico más alto. Dio este Ryzen 1200 a 3.4 GHz. Todos los procesadores, el 1400 y el 1200, el 1600 fueron probados a 3.4 GHz. La velocidad boost de la BIOS, el gaming boost del BIOS. Vamos por último con el Ryzen 1600 y ya voy a aclarar algunas cositas. Ryzen 1600, Crysis 3 a 1440p, perdón. El promedio 29.9 cuadros por segundo, mínimo 20.7 cuadros por segundo, máximo 43.9 cuadros por segundo. Queda un poquito por detrás de 1400 este. 1080p, 46.7 cuadros por segundo en el promedio, en el mínimo 33.5 cuadros por segundo, máximo 65.4 frames por segundo. En Battlefield 5, perdón, a 1440p, me quedé pegado. Promedio 65 cuadros por segundo, exactos, mínimo 55.6 cuadros por segundo, máximo 80.1 cuadros por segundo. A 1080p, el Battlefield, todo en ultra, 83.5 cuadros por segundo en el promedio, mínimo 68.6 cuadros por segundo, máximo 114.9 cuadros por segundo, este Ryzen 1600. Y vamos a ver, empezamos con el Need for Speed Payback, promedio 63.4 cuadros por segundo, 52.2 cuadros por segundo en el mínimo, en el máximo 78.5 cuadros por segundo. Y vamos por último a 1080p, promedio 82.1 cuadros por segundo, mínimo 54.4 frames por segundo y máximo 115.3 cuadros por segundo. Lo importante siempre, recuerden, es
el average frame rate, el frame rate promedio. Ese es el más importante de todos, porque los mínimos y los máximos hay muchos intervalos ahí. Es muy escalado eso, realmente no es. Pero el más importante es la velocidad promedio. Por eso yo les voy a poner el mínimo. Les voy a poner, perdón, les voy a poner prácticamente nada más la velocidad promedio. La velocidad promedio es la que les voy a poner. Entonces, ya se las voy a poner, ya se las puse yo creo, el gráfico. Pues esto lo estoy haciendo en vivo. Entonces, bien. Como ustedes se han podido dar cuenta, tanto, a menos que yo vi, el 1200 es un procesador que se defiende muy bien para lo que es juegos sin necesidad de tantas aplicaciones abiertas. Se puede streamear, sí es un procesador con el cual se puede streamear, pero no es un procesador para streaming. Voy a ponerles un ejemplo extremo. Un Xeon puede utilizarse para jugar, pero no es un procesador para juegos. Más o menos ese 1200, que es un procesador con el cual puedes streamear, pero no es para streaming. Y el 1400 ya es un procesador más potente, es un 25 o un 40% más potente en tareas, en multitareas, y en juegos puede ser hasta un 15% más potente que el 1200. Entonces ese sí vale la pena para lo que es streaming, aparte que tiene 8 hilos de ejecución, es decir, 2 filamentos de procesamiento por cada hilo o núcleo físico, lo cual vale la pena totalmente. Y en 1600 ni hablar, vamos, son 12 hilos, es núcleo, 12 hilos, realmente es un procesador muy potente. Y yo creo que con esto quiero terminar con una pequeña reflexión. Recuerden, muchachos, yo sé que el streaming, es transmisión en vivo. Y que hay streamings, que hay personas que utilizan mucha carga en la memoria, que hay personas que utilizan mucha carga en la gráfica, que hay personas que utilizan mucha carga en la CPU, que hay personas que utilizan mucha carga en la conexión a internet. Es decir, tienen muchas páginas de internet abiertas, tienen atragantada la memoria en RAM, no están trabajando tanto la gráfica, no están trabajando tanto el procesador, pero están streameando. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el streaming necesita, la gente dice, streaming es CPU. Falso. Streaming necesitas un buen CPU, una buena gráfica, una buena RAM, mínimo 8 GB, y una muy buena conexión a internet. De nada te sirve tener una muy buena conexión a internet con 20 megas de subida si no tenés una muy buena gráfica, no tenés un muy buen procesador o no tenés una muy buena memoria en RAM. ¿Me explico? Y de nada te sirve puedes tener un 9900K, un 2700X con una Vega 2 o una 2080 Ti con 32 GB de memoria en RAM DDR4, y si tienes 2 megas de subida, nunca vas a tener un streaming como Dios manda. Y a veces van a haber lagueos, y bastante fuertes y crueles. Como me pasó a mí con el 1400 en el Payback, que se me pegaba bastante. Y yo no me di cuenta, yo pensé que estaba bien, pero ya después me di cuenta del error. Pero aún así lo lanzo para que ustedes se den cuenta que a veces estas cuestiones son de seres humanos, nos podemos equivocar todos. Entonces, son 4 componentes muy importantes con los cuales yo considero que el streaming es válido, porque decir que solo CPU no me vale a mí, porque les acabo de mostrar, y pueden ver ustedes los videos abajo en la descripción de este video, están los enlaces para que ustedes puedan ver los benchmarks en vivo, los gameplays cortos del 1200 con el Ryzen 1200, con el Ryzen 1400 y con el Ryzen 1600, y ustedes van a ver que se puede streamear perfectamente bien. Cuando hay lagueos o cuando hay pegas o cuando hay algunos cuadritos ahí que se quedan por detrás, algunas caídas, no necesariamente es por gráfica por procesador, simplemente es porque el OBS que yo tenía no estaba bien configurado, y la velocidad de subida que yo tengo es bastante pobre, 2 megas. Necesitas por lo menos, yo siempre he dicho, para streaming por lo menos 4 megas necesitas. No es que con 2 megas no puedas, pero con 4 megas es mejor, con 4 megas es todavía mejor. Entonces, porque cuanto más megas, más se puede almacenar. Los megas son almacenamiento. ¿Almacenamiento de qué? De bits. Entonces, al almacenar más bits,
lo que va a hacer es que se pueda ver una mayor fluidez la imagen, con mejor fluidez la imagen. Ahora, esta RX 580 mía sí ha ayudado bastante a que sea mejor, pero no ha sido suficiente para tapar el pobre rendimiento que tiene en la velocidad de subida que yo tengo en el internet para el streaming. Entonces, recuerden, son muchos recursos para el streaming, son muchos recursos, no es solo CPU. Y no es una CPU, no necesitas una CPU 8 núcleos, 16 hilos para juegos. Si vos vas a hacer OBS, YouTube, por YouTube o por Facebook, y vas a hacer un Battlefield 5 con un Ryzen 1400, un 1500X o un 2400G, perfectamente puedes hacerlo sin ningún problema. Sin ningún problema se puede streamear. ¿Por qué 1200 no lo recomiendo a pesar de que no se streameó tan mal? Si ustedes ven el video, ustedes ya lo van a ver. Porque yo recomiendo, ojalá, procesadores con más potencia, es decir, con más músculo y que tengan multihilo, que ayuda bastante para lo que es el streaming y las multitareas. Entonces, cuanto más hilos tenga un procesador, más multitareas se pueden abrir. Cuanto más núcleos tenga, más potencia tendrá el procesador. Pero los hilos es como un asistente de los procesos, de los núcleos físicos de un procesador. Entonces los hilos van a ayudar bastante a cargar o a ejecutar programas muy pesados y a ejecutar a la vez otros programas y a transmitir en vivo y qué sé yo, algún juego, algún programa, un podcast o algo así. Yo creo que sin ningún problema con un procesador multihilo, con un 1400, se puede perfectamente hacer sin ningún problema. Y se lo digo porque he visto cualquier cantidad de youtubers con un 1400 streameando. Ahora, viene otra cosa. Juan, hace poco hiciste un video de si los juegos o un directo de si los juegos van a ser más CPU dependientes. Porque con esta fiebre de núcleos de AMD, ustedes dirán, ¿pero de qué sirve? Que ahorita en estos momentos un 1200, sobre todo un 1400, un 1600, 1200 dejémoslo un poquito al lado. Sobre todo en 1400, en 1600 en estos momentos, ¿de qué me sirve a mí? Y sobre todo en 1400, que sirva en estos momentos, ¿de qué me sirve a mí? Que sirva bien para streaming. Si yo sé que en 2 años o en 3 años ya va a ser un procesador que va a pedir los juegos muchos núcleos, y yo digo, bien, eso es una teoría, todavía no es algo oficial de que los juegos vayan a pedir muchísimos núcleos, pero obviamente la lógica dice que se van a adiestrar obviamente a procesarse o a ejecutarse a través de varios núcleos. Eso es de lógico. Ahora necesitas 3, 4 núcleos y les acabo de mostrar con un procesador de 4 núcleos, 4 hilos y de 4 núcleos, 8 hilos he movido juegos bastante pesados en streaming. Entonces, ustedes me dicen, ¿vale la pena comprarse estos procesadores? Para mí, el 1200 para juegos, sí. Para juegos. Para streaming, el 1400. Y si tenés pensado más adelante venderlo a alguien, pues puedes comprártelo ahora y venderlo en un par de años. Un par de años. No es venderlo como mucha gente impulsiva conozco, que vendo Ryzen 1400 y en 6 meses ya lo está vendiendo. Un par de años por lo menos. Este procesador dura mínimo. Se los aseguro que este 1400 de 4 núcleos, 8 hilos, que salió hace 2 años, todavía está funcionando muy bien para cualquier juego hoy día. Y lo acabo de probar. Vean el video de 1400 cómo funciona bien. Con el Need for Speed Payback hubo ese problema del lagueo, pero véanlo por ejemplo con el Battlefield y véanlo por ejemplo con el Crysis. Va muy bien. Va muy pero muy bien. Y entonces viene la pregunta, ¿me espero o me paso uno de estos procesadores? Porque estos procesadores en 3 años o en 4 años, si se cumple lo que muchas personas están pensando, y me incluyo, de que los juegos van a ser muy CPU dependientes por la fiebre de núcleos que crea AMD, entonces yo creo que vale la pena tener un 1400, un 1200 para juegos y un 1600 a mediano plazo para streaming y para juegos. En 3 años, 4 años se puede vender un 1600.
Es decir, a partir de ahora, si yo me compro un 1600 en este año 2000, es mi opinión. En 2019 yo lo puedo vender en 2022. 3 años. Perfectamente me puedo durar en 1600 con los juegos en full y con muy buen streaming, con muy buenas configuraciones. Recuerden que la GPU juega un papel importante, la memoria juega un papel importante, la velocidad de conexión a internet juega un papel muy importante y no es solo CPU. ¿Ok? Porque eso es un mito que mucha gente piensa. Y el 1400 todavía sí se puede utilizar para streaming hoy día. Y lo puedo mostrar, no solo lo mostré acá, sino con otros colegas que yo conozco que tienen ese procesador Mastero. Busquen el canal de Mastero. Mastero tiene un Ryzen 1400 y una Vega 56 y le anda muy bien. Y lo he visto. Entonces, muchas veces cuestiones de configuración del OBS y otras cuestiones por las cuales el juego se laguea o algo así, pero no es cuestión de procesador. Porque a mí hasta un 1600 el juego a veces se me laguea y es cuestiones ya de conexión. Entonces, yo quiero que ustedes sepan y se den cuenta que 1200 para streaming, no. Para juegos sí. Para streaming 1400, 1600, magnífico. Magnífico. Y en Intel 8400, sí, pero ojalá 8500, 8600, 8600K. El 8350K, ojalá con una muy buena frecuencia, 4.5, 4.7 GHz. Con una muy buena refrigeración, una muy buena temperatura, tal vez podría funcionar para streaming, pero como no es multihilo, entonces por eso no lo recomiendo. Recomiendo más de 6 hilos, aunque los Intel no tengan multihilo, tienen 6 núcleos, 6 hilos, entonces, pero son muy potentes y tienen unas frecuencias brutales, o al menos un turbo brutal. Entonces yo, ya para no cansarles con el cuento, ya el video es muy largo, muy cansino, les quiero decir esto. Juegos, 4 núcleos, 4 hilos. Streaming de 4 núcleos, 8 hilos en adelante, de aquí a 3 años. De aquí a 2 años. Y recuerden, yo lo probé a 3,4 GHz. Un 1400, un 2400G puede llegar hasta 4 GHz en pata negra. O 4,1. Y eso da unos cuadritos más por segundo. Si tienen que ser un 1400 y en vez de una RX 580 tienen una 1070, les va a dar todavía más cuadritos por segundo. Si tienen en vez de 8 GB como yo, tienen 16 GB, les va a dar menos pegue el juego de vez en cuando. O menos pega. Entonces recuerden, recursos compartidos. GPU, CPU, memoria y conexión. Solo así. Solo así se va a tener un equipo para streaming bueno, bonito y económico. Y otra pregunta que me pueden hacer ya para terminar. Qué aburrido que soy yo, ¿verdad? Pero bueno. Juan, pero es que hoy día he visto en Amazon 1700 de 8 núcleos y 16 hilos en $150 o en $200. O sea, no vale la pena 1400. Depende. 1700, 1600, 1600X, si están muy baratos, muy económicos, pues ve por ellos, por alguno de ellos. Son mucho más bestias que 1400. Pero con 1400, si lo que vas a hacer es jugar y streamear, es más que suficiente por 2 o 3 añitos. Te lo aseguro y te lo garantizo. Si lo único que querés es jugar y no querés transmitir ni nada de eso, o solamente querés hacer un streaming, nada más de transmisión, pero no querés en vivo ejecutar un programa pesado como un juego, el 1200. ¿Me explico? Es que el streaming depende de los recursos que utilices. Y depende de los recursos que tengas. Entonces que no te engañen con que es muchos núcleos, muchos hilos y nada más. O sea, que falso. Y que no te engañen con que es que streaming se supone que es para abrir varios programas. Falso. Entonces, yo lo que quise fue probar y desmitificar para que ustedes vieran con 1400, con 1200, con 1600 en streaming lo que da y el rendimiento que da estas 3 configuraciones. Y ya yo les hice las recomendaciones adecuadas. Abajo tiene las descripciones
de los videos para que ustedes los vean. Los videos están ocultos, no están en mi lista, están no listados, o sea, no están en la lista donde los va a ver en público las personas. Por eso es que solamente los que entren, si ustedes comparten ese link, lo van a ver las personas que van a los que ustedes lo van a compartir el link. Pero si ustedes no comparten el link y si no entran a mi canal, jamás van a ver esos videos. ¿Me explico? Porque están no listados u ocultos. Entonces espero ya, yo creo que ya ha sido suficiente. Hoy día los procesadores están muy baratos y obviamente vale más la pena un 1700, pero depende del uso que se le quiera dar, depende lo que se desee. Yo creo que indudablemente para multitareas, para streaming ya muy fuertes y de renderizado y de edición y todo, obviamente es 1700, antes que un 1600 incluso. Entonces recuerden esto, depende qué recursos tengo yo en mi computadora y depende los recursos que yo voy a utilizar en el internet en vivo. Sin más, señores, like, suscríbanse y compartan, por favor compartan este video, chicos. Ahí vamos creciendo, chicos, pero necesito de su ayuda, de su colaboración, por favor. Muchachos, un placer y hasta pronto. Espero les haya gustado este especial que hice. Cuídense. Chao.